La palabra. Va a pasar el hermano Douglas, que es el encargado de la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Es su nombre. Gloria, amén. Qué bueno, hermanos, que esté con ese gozo en su corazón. Fíjense, hermanos, que muchas veces los hermanos pasamos aquí, ¿verdad? Y decimos quién vive, y a veces no hay nadie que responda. Aleluya. Una voz se escucha ahí atrás, y eso quiere decir que vienen cansados, ¿verdad? Eso es lo que pienso yo. Pero esta noche se escuchó que sí viene con el deseo de servirle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Le doy gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad que me da nuevamente de dirigirme a ustedes a través de su palabra. Abra su Biblia, por favor, en Santiago, capítulo 1, versículo 17, un versículo nada más. Cuando lo tenga, glorifique al Señor con un amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago, capítulo 1, versículo 17, hermanos, solo un versículo para honra y gloria al Señor. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Aleluya. Amén, para que todos los hermanos lo veamos a una sola voz. Gloria a Dios. Santiago, capítulo 1, verso 17. Amén. Gloria a Dios. Si no, aquí está la pantalla, todavía no la puede. Mejor búsquelo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Lo tenemos, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todos decimos amén. Dice así. Perdón, hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ayúdame a orar por la palabra. Amén. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad, Padre, que me das de poder, Padre, predicar tu palabra, dirigirme, Padre, a tu pueblo, Señor. Padre, no sin antes, Padre, humillarme, Padre. Padre, me pongo en tus manos, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Quiero, Padre bendito, que seas tú, Señor, el que me instruye, Padre. Que ponga palabras, Señor, en mi boca, Señor. Palabras de verdad, Padre. Padre, ayúdame, Señor, a dirigirme, Padre, a que entiendan, Padre, no solo ellos, sino también yo principalmente, Padre, porque yo sé, Padre, que es importante para mi crecimiento espiritual y para la de los hermanos, Señor. Por favor, Padre, úsame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a hablar del tema, el don, que Dios nos ha dado. Amén. Ese va a ser el tema, hermanos. Hermanos, hemos leído un versículo, ¿verdad?, muy conocido, y para mí, hermanos, ha sido una bendición, hermanos, estudiar esto, porque a través de esto, hermanos, como siempre lo digo yo, uno crece de muchas maneras, hermanos, principalmente espiritual, ¿verdad? Y lo secundario sería lo terrenal, y todo esto conlleva, hermanos, un aprendizaje día a día en nuestras vidas. Amén. El versículo que hemos leído dice: toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, que no cambia ni se mueve como las sombras. Esa es otra versión, hermanos. Amén. Así que, como lo dije, ¿verdad?, el tema es el don que Dios nos ha dado. Amén. Y, hermanos, es importante, hermanos, de hablar un poco acerca del don, ¿verdad?, que hay en nosotros. Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, Dios nos ha escogido, Dios nos ha dado un llamado. Dios, hermanos, en su misericordia fijó su mirada en nosotros, hermanos. Y precisamente ahora, ¿verdad, hermanos? Dios ponía en mi corazón, hermanos, algo que me llamó mucho la atención, y tal vez a todos nos ha pasado, hermanos, de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestra vida cambia. Amén. Nuestra vida se transforma. Amén. Nosotros damos un giro total a lo que éramos, hermanos, y Dios pone algo nuevo en nosotros. Amén. Y usted bien lo sabe, hermanos, de que
Dios nos ha rescatado y Él cuando nos rescata a alguien cambia su forma de ser, su forma de pensar y pone cosas nuevas en uno, hermano. Y yo sé que Dios ya puso algo en usted. Dios incluso, hermanos, desde nuestro nacimiento, Dios nos predestinó, hermanos, para alabarle, para glorificarle, para exaltar su santo nombre. Y a través de esto, hermanos, yo quiero decirle de que Dios ya ha puesto un don en su vida. Amén. Yo ahorita, hermanos, estaba allá atrás, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que cuando el tiempo pasa, o si usted va al pasado, tal vez usted me vio la primera vez aquí al frente, y como lo dijo el hermano Mario una vez, uno se pone nervioso, a veces no haya que hacer. A mí me ha pasado, hermano, que quizás usted no lo ve, pero aquí voy temblando. Pero yo creo que Dios está modificándome, me está dando valor, me está dando algo nuevo día a día, cada vez que paso aquí. Y ahorita que vi al hermano José, me acuerdo la primera vez que él presidió, no podía cantar, hermano. Y quizás él se acuerda, pero ahora que lo vi cantando, veo que ha habido una mejora, ¿verdad, hermanos? Espiritualmente hablando, no por, ¿cómo se llama? Por otra cosa, sino que la Biblia dice que hay que darle honra a quien honra merece, pero me agrada eso, hermanos, de que uno, hermanos, a través de que tal vez es nervioso, es tímido, Dios lo va procesando a uno, hermanos, para que Él se gloríe en nosotros y nosotros transmitir lo que Él quiere a otros, hermanos. Amén. Entonces, esa es parte, hermanos, del don que Dios está poniendo en nuestras vidas. Amén. Entonces, como lo dije, ¿verdad? Aquí el versículo que hemos leído, hermanos, hay una parte en la cual a mí me llama la atención y es: todo don perfecto desciende de lo alto. Amén. Cuando nosotros, hermanos, vamos entendiendo esto, nos va a sorprender, porque si todo don perfecto viene de lo alto, quiere decir que Dios nos lo está dando. Y eso significa que cuando da Dios algo, hermanos, es porque es bueno, dice la palabra del Señor, y a través de la palabra lo vamos a ir viendo. Amén. Entonces, yo lo que le quiero transmitir hoy en día, hermanos, y le quiero despertar este interés, es de que usted que está sentado ahí y yo que estoy acá, tenemos que meditar, hermanos, del don que Dios ya nos dio. Cada uno de nosotros tenemos nuestras capacidades, nuestras habilidades, y podemos mejorar eso en el ámbito espiritual. Como el ejemplo que le ponía, ¿verdad? Perdón, hermano José, que hable nuevamente de usted, pero para mí es una bendición verlo a él, hermanos, crecer día tras día. Y yo sé que cualquiera de nosotros quizás no ha podido estar aquí, pero si un día Dios ya le puso en su corazón servirle a Él como diácono, como servidor, como hermanos, como presidir, como predicar, o cual sea, hermanos, el llamado que Dios le hace a usted y pone ese don en su vida, tenemos que ponerle interés, hermano. Amén. Es importante porque, hermanos, todos, hermanos, venimos con ese don. En el momento en el cual nosotros, hermanos, llegamos a los pies del Señor, Dios nos convirtió. Dios nos ha dado, hermanos, un nuevo comienzo. Y es bueno que le diga esto, porque igual, hermanos, cuando el hermano empezó el servicio hoy, hermanos, mencionó unos versículos en Hechos 2:38 que dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y luego dice: para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Mire, hermanos, es tremendo, porque yo no me imaginé que él iba a leer ese versículo y como que Dios está en el asunto, hermanos. Es importante este versículo que él ha leído, hermanos, pero no sin antes, yo quiero definirle la palabra don. Dice que el don significa son bendiciones o aptitudes que Dios da por medio de su Espíritu Santo. Oiga bien, y es lo que se asemeja con lo que el hermano leyó en Hechos 2:38, y luego dice:
Los dones del Espíritu Santo se dan para bendecir y favorecer a los que aman al Señor y también procuran guardar sus mandamientos. Amén. Entonces vemos aquí a través de esta definición, dice que son bendiciones o aptitudes que Dios da por medio de su Espíritu Santo. Amén. Hermanos, es importante entender, hermanos, que ahí la palabra dice que es por medio de su Espíritu Santo. Y el versículo que leyó el hermano al principio del servicio dice aquí: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces ahí entendemos, hermanos, de que nosotros tenemos que tener un proceso, amén, para poder recibir un don de parte de Dios. Porque yo creo que usted bien sabe que alguien que está allá afuera no puede recibir un don de parte de Dios. Amén. Nosotros los que estamos aquí tenemos esa dicha, hermanos, de llamarnos hijos de Dios. Y Dios, hermanos, a través de su palabra, hermanos, nos dice a nosotros de que en el momento en el cual nosotros nos arrepentimos, amén, y nos bautizamos, dice aquí que nosotros podemos recibir el don del Espíritu Santo. Y yo creo que la mayoría de nosotros, los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, ya hemos dado ese primer paso. Yo creo que el primer paso es arrepentirse, amén, y luego bautizarse. Entonces, si usted y yo ya dimos esos primeros dos pasos, téngalo por seguro de que hay una diversidad de dones, hermanos, para cada uno de nosotros. Amén. Y me llama mucho la atención, hermanos, leer de esto, porque muchos de los que están aquí ya saben que tienen un don. Amén. Si yo preguntara a alguien cuál es tu don, alguien me dirá: el don mío es cantar. Y gloria a Dios, porque la palabra dice que nosotros hemos sido escogidos para alabanza, amén, de su nombre. Ese don, hermanos, es muy importante. Yo le decía a los hermanos en la reunión que muchas veces, hermanos, el don que ya está en nosotros, muchas veces no lo queremos, hermanos, dar a conocer. Nos quedamos nosotros mismos satisfechos de que si vamos en el carro, vamos cantándole al Señor, creemos que Dios escucha nuestra alabanza, y gloria a Dios, sí lo escucha. Pero es mucho mejor, hermanos, cuando alguien nos ve adorándole al Señor. Porque por medio de nuestra forma, hermanos, y por medio de ese don que Dios nos ha dado, nosotros podemos atraer nuevas vidas a este lado que es la salvación. Amén. Entonces, ese don que nosotros tenemos, hermanos, y usted, que yo y usted ya tiene que despertarlo. Mire, hermano, yo no quisiera señalar a nadie, pero uno mismo sabe, hermanos, qué don le ha dado Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros hemos dejado, hermanos, ese don por un lado. Nos hemos olvidado de ese don. Y es preocupante, hermanos, porque cuando yo leía esto, hermanos, yo me preocupé mucho, porque yo sé, hermanos, qué capacidades me ha dado el Señor a mí. Y siento que no he hecho lo necesario para poder yo ese don levantarlo y demostrar, hermanos, de que tengo la capacidad, y esa capacidad Dios me la ha dado. Amén. Un don, hermanos, en nuestra vida es algo muy importante. Por ejemplo, ¿verdad? Las definiciones de un don también significa dádiva, un regalo, un presente, un obsequio, una ofrenda, dar algo bueno. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos que la palabra don es algo, hermanos, que nosotros podemos obsequiar, es algo que podemos dar, como dice aquí, dar algo bueno. ¿Qué es lo que nosotros estamos dando a través de ese don que tenemos? Hermanos, me voy a poner yo de ejemplo, porque yo siento que Dios, hermanos, si yo me someto más a la palabra del Señor, siento que mi don va a ser predicar. Y digo esto de que yo puedo mejorar, yo puedo capacitarme más, pero para que yo sea un buen predicador,
yo tengo que someterme a la palabra, tengo que leer la palabra, tengo que estudiar la palabra para que ese don se refleje en mí. Y alguien diga, él tiene el don de predicar. Amén. Si yo quiero, hermano, ser un evangelista, tengo que entender que es ser un evangelista. Amén. Tengo que leer la palabra. Y muchos tienen el don, hermanos, ese regalo de parte del Señor de poder persuadir a la gente, de poder darle las palabras necesarias a alguien para que alguien se acerque. Mire, hermanos, a mí me enseñaron en la escuela una vez las relaciones públicas. Es un curso, ¿verdad?, que dan de cómo uno, hermanos, tiene que acercarse a la persona y convencerlo de comprar un producto. Y mire, hermanos, uno tiene que buscar, si su producto es un lapicero, usted tiene que decirle de qué material es el lapicero, hasta qué tinta tiene el lapicero, dónde lo fabricaron, quién lo distribuyó, que es la mejor del país. Mire, hermano, lo mismo es el ámbito espiritual. Si alguien tiene el don de evangelizar, es porque se ha sometido, hermanos, a investigar de parte de Dios cómo llegar a alguien. Hermanos, yo siento que si yo me considerara un evangelista, por decirlo así, yo no sabría que ir a evangelizar, porque me falta lectura, porque no tengo la capacidad, pero alguien de aquí quizás tiene ese don. ¿Y cómo mejorarlo? Estudiando la palabra de Dios, poniéndolo más en práctica, yendo a evangelizar. Ese don va a crecer en uno. Yo antes, hermano, cuando era más niño, me acuerdo que en la iglesia donde iba, había días de evangelización. Iba alguien a la par mía, ya mayor, iba yo. Y mire, que cuando venía un jovencito me decía, este es tuyo. Pero cuando venía alguien mayor, yo voy a entrar, solo a escuchar lo que le voy a decir. Entonces, a través de esa manera, hermanos, muchas veces él como me dio a entender que había niveles por los cuales nosotros teníamos que empezar. Pero un don, hermanos, para poder, hermanos, nosotros mejorarlo, tenemos que también practicar. Hermanos, yo soy de aquellos de que hay muchos hermanos y hermanas que tienen el don de cantar. Amén. Estoy hablando de lo más básico, ¿verdad, hermanos? De los dones que quizás Dios ya nos repartió y que podemos hacer, hermanos, hoy en día. Pero muchas veces no ponemos en práctica esto, hablando de cantarle al Señor. Hermanos, perdone si voy a golpear a alguien, pero yo también he tenido ese error que muchas veces, quizás, hermanos, me pongo a cantar y porque no estudio bien la letra de la alabanza, me desvío, hermanos, de lo que quería cantar. ¿Por qué? Quizás tengo la intención, hermanos, de cantar, de alabarle al Señor, pero si no practico la letra, si no leo la letra, si no pongo en práctica esa alabanza, no lo voy a aprender. Y si voy a venir, quizás lo cante y quizás me desvíe o le cambie de letra a la alabanza. Lo mismo es, hermanos, cuando usted ya tiene el don, tiene que mejorar, hermanos, esa actitud. Tiene que demostrarle que es para Dios, que no es para el hombre. Le tenemos que poner un interés muy importante, hermanos, al don que ya Dios nos dio, porque es para alabanza de Él, no es para mí ni para el hermano. Un don en nuestra vida, hermanos, es tan importante que si nosotros, hermanos, la dejamos por un lado, van a hablar de nosotros. Y si la mejoramos, van a hablar de nosotros, pero de buena manera. Amén. Yo no sé si, hermanos, si usted ha opinado de alguien y ha visto cómo va mejorando espiritualmente. Ha visto el interés, hermanos, que le ha puesto, hermanos, a lo que ya se le dio. Mire, hermanos, yo pienso y espero, hermanos, no golpear a nadie, pero es necesario yo decirlo. Yo nunca he estado aquí de diácono, hermanos, y espero no golpear a nadie, como lo digo, los que tienen el privilegio. Hermanos, a mí me enseñaron que cuando estuviera yo de diácono, porque en la iglesia estuve un buen rato allá en Guatemala, que yo tenía que darle la mano al que llegaba, abrazarlo, si es posible, si no se sentía confianza, la visita, tenía que llevarla a un asiento.
Porque hay hermanos que vienen de visita y van viendo para dónde agarrar. Y tal vez el diácono en el baño, en la cafetería, o está ahí, pero no reacciona. Por eso ese don que Dios ya le dio, el regalo que Dios ya le dio, es importante, hermanos, de que nosotros lo pongamos en práctica. Movernos, accionar. Hermanos, por eso digo, yo no espero golpear a nadie, pero es importante mencionar esto porque así se ve, hermanos. Nosotros, el don que ya nos dio, o el privilegio que Dios ya nos dio, o el regalo que Dios ya nos dio de servirle, tenemos que hacerlo al 100%, hermanos. Porque no podemos decir de que estoy de diácono y veo que pasa el hermano y a lo mejor ni le hablo, y siendo de la misma congregación. Cuanto más, hermanos, los que vienen de visita, uno debería acercarles, abrazarles, bienvenido, esta es la primera vez, sí. Eso, hermanos, es poner el don, hermanos, en funcionamiento, la capacidad que Dios ya nos dio. Hermanos, el hablar de un don, hermanos, no solo se extiende a lo básico que les estoy hablando. En la Biblia hay diversas, hermanos, maneras de interpretar un don, pero yo les estoy dando lo básico, hermanos, para que nosotros entendamos, hermanos, que aunque sea pequeño, hermanos, el regalo que se nos es dado, nosotros, hermanos, tenemos que ser muy agradecidos, porque es importante, hermanos, exponer ese don que ya tenemos. El don que hay en usted, yo sé que cada uno tenemos algo, hermanos, que dar. Démoslo al 100% para Dios. Ya es tarde, hermanos, de que nosotros, hermanos, estemos ahí relajados. Tenemos que hacer que ese don, hermanos, despierte en nosotros. Tenemos que demostrar, hermanos, de que en realidad, hermanos, somos cristianos de verdad. Yo siempre lo digo, hermanos, y lo dije una vez aquí. Yo he estado en diferentes compañías y un día, hermanos, estando en medio de alguien y haciendo chistes y riéndome, se acercaron a mí, se burlaron de mí, me vieron el cristiano participando en lo malo. Uno, hermanos, sabe, hermanos, cuando está mal, uno sabe cuando está bien, uno sabe muy bien cuando el don lo tiene apartado a un lado y no le pone interés. Es muy importante, hermanos, que nosotros valoremos el don que Dios ya nos dio. El paso, hermanos, ya lo dimos. Y si hay alguien aquí que no ha dado estos pasos, hoy es el día en el cual tiene que meditar y dar el paso de fe, que es, hermanos, arrepentirse y bautizarse, hermanos, para que ese don venga a la vida del hombre. Todos los que estamos aquí ya tenemos ese don, hermanos. Hay muchos dones que Dios quiere repartir, hermanos, pero nosotros no le hemos puesto interés. Nosotros ni siquiera, hermanos, nos interesamos qué don quedaría más conmigo. ¿Cuál es el don que en realidad necesito yo y quiero ponerlo en práctica? Quiero que alguien lo vea y que vea que Dios sigue orando aún. No nos hacemos esa pregunta. Por eso, hermanos, el don que Dios ya puso en nosotros está ahí. Solo es de despertarlo y para que sea puesta por obra. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Dice aquí, ¿verdad? En Romanos 1, 11 y 12. Oiga bien lo que dice aquí. Tengo muchos deseos de verlos para compartirles algún don espiritual que los fortalezca, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos. Esta palabra es muy importante, hermanos, como Pablo se dirige al pueblo, hermanos. Se imagina, él dice que tenía muchas ganas de ver, hermanos, a los hermanos. Y él dice, para compartirles algún don. Yo me hacía la pregunta, hermanos, que cuando él expresaba estas palabras, yo me imagino que tenía muchos dones, hermanos. No solo tenía tal vez el don de predicar, tal vez tenía el don de sanidad, el don de lengua, el de interpretar lenguas, el don de fe, yo no sé. Pero él aquí se dirige y dice, para compartirles algún don espiritual, o sea, de muchos que yo tengo, tal vez usted agarre una, en otras palabras. Amén.
Y dice aquí, para que los fortalezca. El tener un don, hermanos, lo ayuda a uno a crecer espiritualmente. Lo fortalece a uno. Yo ahorita que estoy aquí predicándole, para mí es un gran compromiso estar aquí. El leer la palabra es un gran compromiso para mí. Pero a la hora de estar leyendo y comprendiendo la palabra de Dios, ¿sabe de qué me estoy beneficiando yo? De fortalecerme más espiritualmente. Y eso es lo que estoy entendiendo de parte de Pablo aquí, de que hay varios dones. Y quizás alguno de nosotros necesite uno nada más, hermanos, para sobresalir y dar a conocer de que Dios, hermanos, aún sigue obrando sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén. No puede ser, hermanos, de que nos quedemos estancados. Yo le decía a los hermanos de que yo antes, cuando muy empecé, tal vez porque empecé como cristiano desde niño, perdía rápidamente el temor a Dios. Hoy estaba en la iglesia, mañana ya no estaba. Pero hoy en día, hermanos, cuando he entendido más la palabra del Señor, he visto que la palabra me confronta de otra manera, tal vez porque ya tenga familia, tal vez porque estoy madurando en mi mente. Ahora tengo miedo de alejarme de las cosas de Dios. Me da un temor, hermanos, tropezar y caer y no volver, hermanos, en sí o de pie. ¿Por qué? Porque es delicado, hermanos, a estas alturas, cuando uno ya está, hermanos, con bastante tiempo en las cosas de Dios, porque ya sabe uno cuál es el llamado que Dios le ha dado. Mire, hermano, a mí me ve predicar aquí, pero yo un día trabajé con alguien y ¿sabe qué? Me acuerdo un día le dije, fíjese, en la reunión familiar me pusieron a predicar, le dije yo, de verdad, me dijo, lo felicito, me dijo. Le voy a dar un consejo, tiene que practicar para que la predicación le sea de bendición a los hermanos. No solo lea el versículo y empiece a inventar cosas, no. Incluso váyase al espejo. Si usted quiere que esa palabra llegue, ese don que tal vez Dios le puede dar algún día, tiene que ponerlo en práctica. Y lo más sorprendente es que él ya no iba a la iglesia y predicaba la palabra. Y él me dice a mí, ¿sabe cuál es el problema? Me dice que cuando uno pierde el don, pierde el temor de Dios, ya no es fácil regresar. Y esas palabras yo las tengo aquí, hermanos, en mi memoria. Y es importante para mí entender esto, de que cuando uno ya está ahí sí que sometido a Dios, hermanos, es, no sé, en lo personal, da miedo, hermanos, salirse del redil. Da miedo tropezar y no volver. Por eso el don que Dios ya me dio a mí, yo la tengo que mejorar. Dios ya puso su mirada en mí. El hecho de que yo esté aquí, hermanos, de verdad es un gran privilegio que también usted puede tener. Pero tiene que desearlo uno. Tiene que buscarlo uno, hermanos. Ese regalo que Dios ya lo dio, lo tiene que volver a sacar, hermanos, porque Dios ya puso la mirada en usted. Dice la palabra del Señor, hermanos, de que nosotros, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la gracia del Señor nos alcanzó. Hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, el viejo hombre queda allá, hermanos. Dice la palabra que todas las cosas son hechas nuevas para nuestro beneficio, hermanos. Y el beneficio que Dios nos da, hermanos, dice aquí en su palabra de que Él nos va a dar el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo ya está en usted, ya mora en usted. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender de que ese don, hermanos, tenemos que despertarlo. Mire, Pablo, hermanos, se dirige a Timoteo. El pastor predicó esto hace unas semanas atrás. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio, dice aquí. En otras versiones, no apagues el fuego que hay en ti. Timoteo ya había tenido ese regalo de parte de Dios. Pablo le enseñó, pero Pablo tuvo que dirigirse
dirigirse a Él, hermanos, y decirle: no descuides el don que hay en ti. Amén. ¿Por qué se acercó de Él de esta manera? Porque Dios sabe, hermanos, que nosotros, hermanos, muchas veces olvidamos ese don. Nos enfriamos y no seguimos adelante, hermanos. Yo no sé, hermanos, pero yo he visto aquí, hermanos, y que Dios me perdone, no quiero lastimar a nadie. Quizás soy yo, porque muchas veces, a veces vengo ya tarde a la reunión los días domingos. A veces vengo a las 9:30, 9:20. Tal vez llegar 9 en punto sería mucho mejor. O sea, soy sincero, ¿verdad, hermanos? Pues yo me acuerdo más tiempo atrás, hermanos, cuando muchos hermanos venían a la hora puntual. Aquí, hermanos, había dones de profecía. Bueno, yo me acuerdo, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, hay un vacío. No sé, por eso le digo, tal vez yo vine a las 9:30 y tal vez a las 9:10 estaban profetizando, ¿verdad? ¿Quién es el culpable ahí? Soy yo, ¿verdad? Pero si no fuese así el caso, pues los dones se están apagando. El don que Dios ya nos dio, nos estamos haciendo a un lado. Ya no le estamos poniendo interés. Por eso le digo yo, hermano, yo no espero venir a juzgar ni a lastimar a nadie, pero mi mejor intención es que crezcamos, hermanos, espiritualmente, porque a eso hemos sido llamados, hermano. De verdad, hermano, cuando uno está aquí, denle fuertes palmas al Señor, hermano. Cuando uno está aquí, hermano, cuando uno, hermano, recibe una profecía, de verdad, hermano, uno va hasta con escalofríos a la casa, hermano. Yo se lo digo porque lo he sentido. Esa es la presencia del Señor. Y no es que ahorita ya no haya presencia, claro que Dios siempre está en medio de su pueblo, hermano. Pero tenemos que hacer algo más para que ese don, hermano, vuelva, hermano, a sentirse. Así como lo dice aquí en la palabra: aviva el fuego que hay en ti, le dice. Pero en la otra versión dice: no descuides el don que hay en ti. Quiere decir que tiene que avivarlo uno, hermano. No dejar que descienda, que mengue, hermanos, ese interés, hermanos, de poder, hermanos, expresarle al Señor nuestra gratitud por el don que ya hay en nosotros. Todos tenemos ya un don, hermano. Tenemos que saber dónde está, hermanos, en qué lado lo dejamos, o en qué parte, hermanos, estamos, hermanos, de Él. Mire, hermanos, a mí me preocupa, porque yo soy el primero. Yo siempre lo digo, cada vez que leo la palabra, yo creo que soy el primero que Dios confronta, porque al leer esto, hermano, Dios lo confronta a uno. Como siempre también lo digo, tal vez sea solamente a mí, pero es importante yo decirle a usted, a lo mejor uno nada más esté aquí recibiendo la palabra, pero eso, hermano, es lo que me motiva, porque Dios, hermanos, en su infinita misericordia puede salvar nada más a uno, amén, y nos puede salvar a todos, dependiendo, ¿verdad?, cómo estamos con Él, amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Mire, hermano, ya para terminar, hay muchos versículos que leer, yo sé, pero yo estaba, hermanos, viendo, ¿verdad?, después de leer lo que le dice Pablo a Timoteo, yo decía: ¿será que uno puede perder el don totalmente? Y yo me hice esa pregunta, pero de ahí, siempre leyendo la palabra, dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí me dio a entender, hermanos, que los dones, hermanos, o el don que ya puso el Señor en nosotros, nadie lo puede quitar, pero sí lo podemos esconder, sí lo podemos dejar a un lado, sí podemos menguar en lo que Dios ya nos dio. Por eso le decía Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. En otra versión, como le digo, aviva el fuego que hay en ti. Quiere decir, hermanos, que lo que pasa muchas veces en nosotros es que no le ponemos ya interés a lo que Dios ya nos dio. Nadie se lo puede quitar, hermano. Ese es suyo. De usted y de mí depende si queremos que ese don crezca en nosotros. Porque la Biblia aquí lo certifica, porque irrevocables son los dones y el llamamiento que Dios ya lo dio. O sea, que ya si está en usted, la misión de cada uno de nosotros es volver, hermanos, a demostrar
de que ese don que puso en nuestras vidas el Señor, hermanos, es para nosotros, hermanos, de bendición. Y puede ser de bendición a otros. Amén. ¿Por qué dice, hermanos, en Romanos, verdad? De lo que le dice Pablo a la iglesia, dice: tengo muchos deseos de veros para compartirles algún don espiritual. Quiere decir que él tenía la buena intención de que alguien tomara un don. Tal vez usted aún no sabe, hermanos, cuál es el don que Dios le ha dado. Es que ya lo tiene, solo que no sabe. Pero si se somete o nos sometemos más a Dios, vamos a entender el llamado que Dios nos ha dado. Si nos sometemos más a Dios, espiritualmente hablando, vamos a entender cuál es ese don que está oculto, que nosotros mismos debemos ocultar. Pablo tenía varios hermanos y él solo quería, con que tomen uno es suficiente. Pero a la hora de tomar ese don, tenemos que dar el 100% de ese regalo, multiplicarlo, expandirlo. Tenemos que entender, hermanos, que el don es para que otros hermanos entiendan de que Dios es dadivoso, de que Dios es bueno, de que si yo tengo el don de sanidad, yo espero ver a otro hermano haciendo lo mismo. Pero para que ese hermano tenga el mismo don, tiene que someterse tal vez a lo que usted está haciendo o a lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque cuesta, hermanos, recibir o mejorar algo, hermanos. Amén. No es fácil. Como le dije al principio, si yo estoy aquí predicando, no crea que ahorita ya no estoy nervioso. Claro que estoy nervioso, porque tiemblo, hermano. Siento que si me equivoco con las palabras, voy a herir más a alguien de la cuenta. Amén. Por eso es mejor leer un versículo y para que entendamos, hermanos, que es por medio de Dios, hermanos, que nosotros predicamos. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios por todo lo que Dios hace. Mire, hermanos, lo que hemos visto, ¿verdad?, de Pablo, de que él tenía varios dones y él solo quería, hermanos, demostrarle, ¿verdad?, al pueblo de que ellos tomaran alguno de esos o uno de esos dones que él tenía. Amén. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, hermanos, vemos que la Biblia nos menciona varios dones. Si nosotros leemos 1 Corintios del 12, hermanos, hasta el 11, vamos a ver varios dones que usted y yo tenemos para escoger. Claro, hay muchas más, ¿verdad? Pero, oiga bien, dice aquí: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban, llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Oiga bien, en el 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está la respuesta. El Espíritu es el mismo. El Espíritu que ya mora en nosotros, así como lo dice en Romanos 2:32, es el mismo, hermanos, que provee estos dones. Y dice: hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero cada uno le es dada por la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, porque este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Oiga bien, el primero, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro según el Espíritu, a otro fe por medio del Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, dice, a otro por el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, el Espíritu que ya mora en nosotros, hermanos, está preparado para dar cualquier don que usted desee. Hay diferentes tipos de dones. Y yo sé, como le vuelvo a repetir, usted ya sabe en qué mejor se desempeña delante del Señor. Sabe ya quizás el don que Dios ya le dio. Avivemos ese fuego. Amén. Activemos ese don, hermanos, que Dios ya nos dio. Y si no, hermano, solo lea estos versículos y escoja uno. ¿Sabe que es tremendo, hermano? Yo meditaba, hermano, si yo me pusiera a escoger uno de estos dones, tengo un gran trabajo que hacer. Tengo mucho que aprender para recibir uno de estos. Amén. Porque, hermanos, hay diversos. Solo que escojamos uno, o solo que pongamos mayor empeño al que ya tenemos, y Dios nos puede bendecir. Dios nos puede dar la capacidad, hermano. En la Biblia hay muchos ejemplos, hermanos, que Dios usó a personas, hermanos, que tal vez, hermanos, no tenían la capacidad según ellos, pero Dios es el que obraba, hermanos, a través de ellos. Pero también la búsqueda de ellos era el sometimiento al Señor. Amén. Hermanos, a unos decían: no tengo la capacidad de hablar. Abre tu boca, decía el Señor. Amén. Entonces, hermanos, por medio de la palabra vemos de que hay diferentes dones. Hay diferentes maneras del cual nosotros, hermanos, podemos despertar ese don que hay en nosotros. Ya está ahí, hermanos. Yo le digo esto de que hagamos algo, hermanos, para que ese don vuelva a activar.